Miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Bueno, gracias por estar con nosotros a través de esta programación el día de hoy y nos bendice una vez más que usted sea parte de esta bendición eterna, una bendición que nunca jamás se acortará, ya que es una promesa bendita para cada uno de nosotros, aquellos que confían en Jehová. Bueno, queremos agradecerle a usted en esta mañana que está con nosotros a través de esta programación. Tendencias de nuestro tiempo, que ha sido de grande bendición para las familias, el pueblo del Señor, y cada día, cada mañana, continuando llevando la palabra del Señor. Y hay fundamentos que han sido establecidos ya por los apóstoles y profetas del antaño, del ayer, y eso es lo que hacemos cada día, procurar con diligencia. Bueno, en esta mañana nuestro agradecimiento también para el director de la radio allí en Chinandega, Nicaragua, Estéreo Vida, a nuestro hermano Jorge Andrade, nuestro agradecimiento una vez más por haber estado transmitiendo estos programas. Este sería el día último, la ocasión en que estemos con ustedes transmitiendo esta programación. Pues realmente ha sido de grande bendición que usted nos haya aceptado, que haya oído la bendita palabra del Señor de lunes a viernes en este mismo horario, y también los lunes, miércoles y viernes con el pastor Natividad Ramos. Por ahí estuvimos en diciembre del 2015 y conocimos a nuestro hermano Jorge Andrade, al pastor Walter y varias personas más en esta ciudad de Chinandega. Y bueno, llegamos al compromiso de poder transmitir desde Carolina del Norte
esta programación y yo sé que es de grande bendición. No quisiéramos despedirnos, pero son situaciones que en el camino afrontamos, pero damos gracias al Señor porque nuestro compromiso es seguir predicando el Evangelio en todo lugar, en todos los lugares. A veces no es posible, pero sabemos que hay que continuar llevando esta palabra, como lo seguiremos haciendo nosotros aquí a través del internet y también en Radio Oración 1500 desde la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte. Así es que nuestro agradecimiento a todo el staff, a todo el grupo de participantes que forman parte de la directiva, especialmente a nuestro hermano Jorge Andrade, a los que están en control ahorita mismo. Les agradecemos infinitamente por este tiempo que nos han permitido poder retransmitir estas programaciones a través del internet, a través localmente en Chinandega, Nicaragua. Así es que le damos infinitamente gracias a usted que lo ha hecho posible, pero la palabra del Señor sigue todavía, no para, ya que es un compromiso con nuestro Señor. Así es que bueno, en esta mañana ya tenemos al pastor Natividad Ramos, en el cual vamos a darle los micrófonos para que él pueda participar de esta carta maravillosa, primera carta a los Corintios, capítulo 13, hablando acerca del amor. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí, y sean bendecidos de Dios nuestros hermanos que han tenido esa generosidad de estar con nosotros, de apoyarnos y permitirnos estar todo este tiempo en su medio para reflexionar sobre estas profundas verdades de la fe que son tan enriquecedoras. De veras, muchas gracias, mis hermanos allá en Nicaragua. Que el Señor bendiga sus corazones, sus vidas, y que en todas las cosas vean la mano del Señor. Así que ha sido muy amable la compañía de ustedes. Estamos muy agradecidos porque han hecho posible que lleguemos a esos lugares. Y hermano, bueno, pues esta mañana, como dijo el hermano Isaí, esto continúa, no ha terminado. Y para usted, pues parece que sería el último mensaje de esta reflexión sobre las cosas que el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 13, que ha sido tan significativo y que lo será todavía. Ustedes recuerdan esta cuestión y voy a leer el pasaje que nos va a ocupar esta mañana, que viene siendo el mismo que he estado leyendo en el capítulo 13 del versículo 4 al 8. Y voy a ir tomando frases del apóstol. En este caso dice: la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina diciendo: la caridad o el amor nunca deja de ser. Precisamente sobre esos pasajes, y esta mañana yo voy a tomar la segunda declaración. Ha dicho que el amor es sufrido, cosa de lo que hablamos y que dijimos que el ejemplo más vigoroso de lo que es ese amor que sufre es precisamente el Señor Jesús, donde nadie, a pesar de que fue injuriado como nadie jamás lo había sido, no pudiéramos decir que el Señor se quedó con las palabras en la boca, algo así como me hubiera gustado decirles muchas cosas. El creyente que tiene ese amor no se queda con las palabras de venganza o de revanchismo, pero no es eso de lo que voy a hablar, porque de eso ya hablé, sino de la segunda declaración, donde dice que el amor es benigno. Y bueno, debo decir, hermanos, que todo esto empezó en el capítulo 12, versículo 31. Fue cuando el apóstol
dice a los hermanos: buscad los mejores dones. Y esta declaración emocionó sin duda el ánimo de esos hermanos corintios que estaban tan enamorados de los dones y de las manifestaciones espirituales. Pero entonces el apóstol, antes de que se lancen a esa búsqueda, el apóstol los detiene, por así decirlos, y les dice: más aún, yo os muestro un camino más excelente. Como quien señala, dije, hacia alguna parte, y dice: pero hay un camino más excelente que los dones. Y yo dije: más excelente que la suma de todos los dones, más excelente que la suma de todas las experiencias que algún creyente pueda alegar y decir que ha tenido, más excelente cual no hay otro igual. Y es entonces cuando el apóstol les habla de lo que yo llamé los 3 casos hipotéticos, los 3 famosos casos hipotéticos del apóstol, que están en los versículos 1 al 3. Y tiene una frase dominante estos comentarios de Pablo: si no tiene amor, aunque hable como los ángeles, aunque profetice, aunque mueva montañas, incluso que dé todo lo que tiene. Digo, por supuesto, alguien diría eso ni pensarlo. Y aunque dé su cuerpo para ser quemado por la fe, dice Pablo, si no tiene amor, todo eso no significa nada, no es nada y no sirve de nada. Usted recuerda que a esto le llamé los 3 nadas de Pablo, donde nada más nada, pues será igual a nada. Pero vea esto, eso de que si no tiene amor, que el apóstol les ha dicho, si no tiene amor, pero esa declaración implica por sí mismo que deberían tenerlo. Y es más, que tener amor es una exigencia de la vida cristiana que no es negociable. O sea, usted no puede justificar de ninguna manera el por qué no tenga ese amor, porque no hay motivo para que no lo tenga. Pero si dice que debe tener ese amor, el apóstol, es porque sí se puede tener. De lo que hablé el mensaje anterior, por cierto, que sí es posible. Que hablé sobre la llenura del Espíritu Santo, que solamente así se puede tener eso. Porque algunos están pensando siempre en que venga un ángel del cielo y les traiga la llenura. Acuérdese que dijimos que el poder viene de arriba, como el día de Pentecostés, poder para poder probar que Cristo vive. Mientras que la llenura es un derramamiento interior, porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama en la vida interior del creyente, entonces esa vida emotiva que tenemos, que a veces está llena de rencores, resentimientos y de mala hierba, pues resulta que ahora, cuando es regada por el agua del Espíritu Santo, todo eso se muere. Y entonces aparece el fruto del Espíritu Santo, donde habla de que es el amor. Un fruto del Espíritu Santo es el amor. De tal manera entonces que esto nos deja muy claro que ese amor lo tiene un creyente que vive lleno del Espíritu Santo. Que algunos me han dicho, no, bueno, pues si se necesita, pues ese sí que es un problema, ¿por qué va a hacerlo? Así que, hermanos, si ese amor que el apóstol exige es el amor de Dios, puesto que no hay otra fuente, sin duda se consigue solamente en la naturaleza de Dios. Pero si eso es así, dijimos, ¿cómo podemos hacernos de Él si Dios es inalcanzable?
Y llegamos al final del camino con esto, en el mensaje pasado, a la conclusión que ese amor se puede tener solo si Dios se comparte con nosotros, cosa que sucedió cuando el Espíritu Santo, al hacernos nacer de nuevo, cuando el Señor nos salvó, puso en nosotros la naturaleza de Cristo. ¿O no dice que estamos en Cristo y Cristo en nosotros y que quedamos compartidos con Él? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó el momento de nuestra salvación, tomó de la naturaleza de Cristo y nos engendró en Cristo. Dios hizo posible compartirse. Y si poner en nosotros el Espíritu Santo, que es el que administra los bienes de Cristo, trae con él lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, donde está a la cabeza de todos el amor. Luego ese amor es una posibilidad dentro de nosotros. No se trata de pedidos imposibles. Por lo que entonces, tener ese amor, que es Dios compartido por el Espíritu Santo, está condicionado a que el creyente, escúcheme bien, está condicionado a que el creyente tenga una buena relación, intensa relación con el Espíritu de Dios, el cual, al derramarse en el interior del creyente, es ese río de agua viva que Cristo le habló a la samaritana. Dice, y hablaba precisamente de la oración. Riega, por así decirlo, la vida emotiva y la vida pensante. Y entonces el creyente ha de querer lo que el Espíritu quiere y pensar como piensa el Espíritu. A eso se le debe reconocer como la llenura del Espíritu Santo, que se le da poca importancia. Porque el creyente está diciendo contemporáneamente, es que viene un derramamiento de arriba como el segundo Pentecostés. ¡Qué bueno sería! ¡Magnífico! Pero ¿por qué no se habla del derramamiento interno que es la llenura del Espíritu Santo? Ya por eso dije, el de arriba, el que viene de arriba es poder de lo alto. El de adentro es derramamiento del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cosa de la que hablé en el mensaje pasado, que por cierto dije que yo estaba haciendo un enorme rodeo para entrar a los siguientes versículos. Pero estamos otra vez en el verso 4 de este capítulo 13, del cual he hablado solo de la primera frase, que el amor es sufrido. Y eso ante la injuria más hiriente, injuria intolerable, diría yo, que cuando hay ese amor del que habla el apóstol, ese amor ágape, que es la emoción superior cual no hay otra igual, en el creyente no puede darse ni siquiera la más mínima posibilidad del revanchismo interior, aquello de que me quedé con las palabras en la boca, o bien que causa cierta pena como se lo hubiera dicho, o esta otra expresión, me aguanté de decirle. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo, en un creyente lleno del Espíritu Santo no nace esa inconformidad, que con el tiempo puede convertirse en un resentimiento. Le hubiera dicho, se lo merecía. Un resentimiento que puede hacerse añijo, crónico y a veces hasta incurable. ¿Qué le parece, mi hermano? En quien hay ese amor, la injuria pasa
sin dañarle el alma. De nuevo, en el creyente en quien hay ese amor, la injuria pasa sin dejarle daños en el alma. Porque ya cuando alguien dice, le hubiera dicho, es evidencia formal que sí lo lesionó la injuria y que sí nació el deseo de revanchismo o de venganza. Cosa que yo no puedo pensar que hubo en el corazón de Cristo cuando lo injuriaban, cuando lo azotaban, cuando decían de él las peores cosas. Sufrió la vergüenza pública, porque el amor es sufrido. Y nada de que me quede con las ganas de decirles a Anás y a Caifás lo que se merecían. De ninguna manera. El amor ni siquiera piensa eso. Porque dije que hay resentimientos que se anidan en el corazón del creyente, se hacen viejos, se hacen crónicos y consecuentemente se hacen incurables. Y qué desagradable es un creyente que tiene el alma llena de resentimientos, de rencores, cosa que nada tiene que ver con la vida de un hijo de Dios. Yo digo esta mañana a mis hermanos, revisen su alma, revisen cómo andan por ahí sus intereses internos, y si tiene ese resentimiento, busque la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura termina con todo eso. Sin embargo, insisto, la llenura del Espíritu Santo está en relación directa con la relación que tenga usted con el Espíritu de Dios, al cual se le puede contristar, al cual se le puede resistir. Pero si usted es un creyente que cierra filas con lo que el Espíritu quiere, usted va a ser un creyente feliz y no un creyente resentido, incurable. Alabado sea Dios. En quien hay ese amor, insisto, la injuria pasa sin dañarle el alma. Y fue así que dejamos eso de que el amor es sufrido, para luego oír al apóstol decir de nuevo, fíjese bien, en su estilo elegante del buen decir, lo que el amor es, para decirnos de esa manera lo que no es. El amor es benigno, dice la segunda frase. Y justo aquí, antes de ver esto, quiero regresar un poco sobre mis pasos. Y es el hecho de que esta carta llamada a los Corintios no es otra cosa, ¿sí?, que estaba escribiéndole a los griegos. Pues griegos eran los corintios. Y peor aún, mire lo que le voy a decir. Eran griegos que pensaban como griegos. Y alguien me va a decir, pues ¿qué esperaba, hermano Ramos? Pues si eran griegos, pensaban como griegos. Si yo soy mexicano, debo pensar como mexicano. Me va a disculpar, pero esa no es la idea bíblica. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dije que entonces yo esperaría que los corintios, que eran griegos y no dejaban de ser griegos, no pensaran ya como griegos, sino que pensaran como cristianos. De nuevo, los corintios ciertamente eran griegos que pensaban como griegos, y que parecería una injusticia reclamarles que por qué pensaban así. Pero el apóstol esperaba que los corintios, que eran griegos, no pensaran como griegos, sino pensaran como cristianos, como hijos de Dios. Yo creo que me entendió muy bien cuál es la idea que he presentado en esto. Que pensaran como cristianos. Y
y que no trataran de entender las cosas de la fe como pensaban las cosas los griegos. Y es que este es el problema, que los creyentes se traen muchas veces las costumbres y las formas de pensamiento que tenían ahí antes de convertirse. Y ya convertidos quieren interpretar la fe precisamente trayéndose con esas cosas que son incompatibles con el cristianismo. Y desde esa perspectiva, tengamos en mente que esos hermanos no dejaban aún sus viejas maneras de pensar y de entender las cosas. Usted tiene que sacar de su pensamiento, diría Pablo, renovaos en vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos premisas mentales que traemos de la vida pasada. Dijo Pablo, hay que sacarlas y ponerlas nuevas en la fe de Cristo y las cosas van a cambiar. Pensará usted distinto. ¿Sí? De tal manera que han dejado sus viejas maneras de pensar a la manera del pensamiento pagano griego. En eso estaban conflictuados los hermanos de Corinto. Usted dirá, pero ¿qué relación tiene, hermano Ramos, esta declaración con eso de lo que es el amor? Bueno, pues es que esa es la cuestión. Que el pensamiento del cristianismo y el pensamiento griego eran mundos opuestos, eran incompatibles. Cada uno es una forma de pensar, fíjese bien, formas de pensar que estaban en conflicto con la fe. Usted no puede tratar de entender su fe en Cristo pensando como piensa el quien no es convertido, quien no conoce al Señor. Porque él va a pensar como un no creyente, pero usted debe pensar como un creyente a la manera de Cristo. Vamos bien. A grado que eso nos permite entender por qué los postulados del cristianismo para los griegos fueron vistos como cosa de locos. Santo Dios, dijeron los griegos, pero si esta cosa que se está hablando del Evangelio de Jesucristo es verdadera locura. Que yo dije a Pablo, le encantó la idea y dijo, entonces el Señor le gustó salvar por la locura de la cruz. Es una locura. Porque eran formas de pensamiento irreconciliables. Y que yo digo, y al oír a Pablo, el mundo griego llegó a la conclusión que la predicación del Evangelio era solamente una locura. En 1 Corintios 1:18 dijo Pablo, es locura a los que se pierden. Porque los que se pierden entienden las cosas de otra manera. Pues los hombres que creían en él tenían salvación y vida eterna. Que luego ratificó en el versículo 21 diciendo, bendito sea Dios, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Diría Pablo, locura sí, pero es locura que salva. Incluso les recriminó el apóstol a los hermanos de Corinto. Miren, cuando yo llegué con ustedes, ustedes se encontraban en la más profunda ruina moral y espiritual. En el capítulo 6, versículo 9 al 11, les ha de decir, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos
Oiga, qué lista tan grande de los ni este tampoco, ni los maldicientes. Hay creyentes muy maldicientes, ¿eh? Yo no sé cómo le hacen para echar esa fuente agua dulce y agua amarga. Santiago nunca pudo explicar eso. Ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero en el verso 11 les dice, y esto erais algunos. Vámonos. Y la lógica de esto sería, bueno, ya que ustedes siguen tan apegados a la sabiduría pagana de los griegos, y que ustedes se ufanan de hablar de la sabiduría ancestral de nuestro pueblo. ¿Verdad que se oye mucho eso? Es que la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, de nuestros viejos, de nuestros ancianos. Pablo está diciéndoles así que sabiduría ancestral. ¿Por qué la sabiduría de la que se jactan los griegos y de las que se jactan ustedes, hermanos, todavía? ¿Por qué esa sabiduría no cambió sus vidas? Siguieron tirados ahí en la calle, borrachos, fornicando, robando. ¿Por qué la vida de ustedes no la cambió la sabiduría de los griegos? El cambio en la vida de ustedes sucedió cuando el evangelio llegó. Cuando llegó este evangelio que dicen que es cosa de locos. Y este evangelio los libertó del pecado, de una vida inmoral, de una vida de ruina. Dios escogió salvarlos por la locura de esta predicación. Corintios, algo pasó con ustedes. Este evangelio les dio nueva vida, les dio ilusiones, les dio esperanza. Pero por eso es que les dice, yo quiero que descubra cuál es la cuestión de fondo. Les reprocha que seguían atados a las costumbres y a las formas del pensamiento griego. El creyente debe revisar cómo entiende las cosas para luego empaparse de lo que dice la Escritura, de las ideas de la Escritura, que se entiende solamente entendiendo la doctrina de Jesucristo. Hace evidente el apóstol que los mismos hermanos corintios no dejaban de ver al apóstol como quien, aunque les parecían cosas preciosas, les parecía que el apóstol no dejaba de decir locuras. Y llegaron a menospreciarlo. Usted me dirá, hermano Ramos, que ¿cuándo dijeron eso? Pues en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Le dijo a los hermanos, ojalá toleraseis un poco mi locura. ¿No que no les dijo? ¿No que no decían eso de él? Pero debo volver de esta digresión y hacer énfasis que el cristianismo y el pensamiento griego no iban juntos. El cristianismo y el pensamiento ancestral de nuestro mundo pagano, del que venimos, no está de acuerdo con la fe. Ahora, pero todo esto dirá usted, ¿para qué, hermano Ramos? Porque estamos en los versículos 4 al 8 del capítulo 13. Y usted dirá, ¿pero qué tienen que ver los versos 4 al 8 con esto? De que el pensamiento cristiano y el pensamiento griego eran incompatibles. Es que ese era el problema. Que el apóstol va a señalar las virtudes del amor y se lo ha de decir a los corintios que eran griegos y tratarían de entender lo que Pablo les dice del amor según el pensamiento griego y no lo iban a entender. Y es precisamente allí donde Pablo pone frente a frente
estas dos formas de pensamiento que no se entienden, que son incompatibles, que van por rutas distintas. Y hasta aquí nos ha hecho dos declaraciones: que el amor es sufrido y esta que el amor es benigno. Ahora, estoy pensando en la cara que pusieron. Y estas dos declaraciones los debieron hacer saltar de sus asientos. Es que eran corintios, que eran griegos, y que indebidamente seguían pensando como griegos, porque en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego ni nada, no. Es la iglesia de Jesucristo. Pero el apóstol no ha terminado y dirá: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y los griegos gritarían: insoportable tesis, insoportable. Y Aristóteles, si estuviera oyendo eso, el llamado sabio, a quien muchos admiran, yo no lo admiro. Y yo le he dicho más o menos en esos términos, porque Aristóteles explica que si naciste siervo, quédate siervo. Naciste oligarca, quédate oligarca. Oiga, pues qué bonito lío. No le da esperanzas al desvalido de que cambie su condición. Ahí quédate. Cuando que el Evangelio enseña que Dios levanta al hombre del estiércol y lo sienta con los príncipes de su pueblo, significa el hombre de la nada puede ser levantado a la grandeza. Aristóteles diría: no, ¿qué locura es esa? Y a eso sí que puedo llamar locura evangélica. Vea, este supuesto sabio hizo definición, dije, de lo que sería una virtud. Y mire, ¿sabe qué dijo? Que sería una virtud no tolerar el agravio de nadie, no tolerar insulto o injuria. Que el hombre virtuoso era aquel que haría hasta lo imposible por vengarse. Ahora, ¿dónde pone usted esta forma de pensamiento? ¿Dónde? ¿En qué parte del Evangelio la puede meter usted? ¿Ve cómo no? Y que tolerar el agravio no era una virtud, sino deficiencia de carácter. Entonces lo que Pablo estaba proponiendo era una propuesta para deficientes de carácter. Y yo le digo, imagínese usted a un creyente aristotélico. Imagíneselo. Frente a eso, escuche los postulados del crucificado. Que el que tiene ese amor ágape, par por camino más excelente. Y que ni siquiera se rehúsa a hacer venganza. Pues cuando hay ese amor ágape, el deseo de venganza ni siquiera asoma la cara, ni siquiera se acerca, ni siquiera nace. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Está usted observando esto? ¿Por qué era una locura en Grecia el Evangelio? Pero también es cierto, y debo decirlo, que el creyente que no tiene ese amor, aquí índele, el creyente que no tiene ese amor del que habla Pablo, aunque sea cristiano, cuando es ofendido, cuando es agraviado, no dejará de andar pensando en qué forma se puede vengar. Los he oído decir muy satisfechos: me ofendió y no le fue nada bien. Mire qué lindo hijo de Dios, qué lindo creyente. Es contradecir la tesis bíblica. Ahora, ¿diría usted que esa no es una sutil satisfacción porque al otro le fue mal? ¿Cuánto creyente me ofendió y la siguiente semana tuvo un accidente? Le fue mal, para que veas.
Oye, espéreme tantito, ese creyente se está alegrando porque al otro tuvo un accidente. Pues, ¿qué clase de creyente, qué clase de cristianismo piensa que es esto? Esto no es cristianismo. Rotundamente, Pablo descalificaría a ese creyente que se alegra, aunque lo haga diciendo, pobrecito, pero se lo merecía. Válgame Dios. Entonces es lo que estamos viendo y yo quiero que usted lo piense y lo razone y me diga si no es esta una forma de pensar muy común entre los creyentes, entre la iglesia cristiana. Parecemos a los corintios, que esa no es una forma de desquite o de revanchismo. Usted no me podrá desmentir y decir, no, hermano, usted está malinterpretando. Yo le sostengo que es una forma de desquite, es una forma de revanchismo. Es más, diré que muchos creyentes no dejan de parecerse a los griegos de Corinto, que en el culto, juntos con los demás, adoran a Dios. Si eso se pudiera decir así, y si pudiera ser así, pero usted sabe que no puede ser así. Pero que fuera de allí, digo, porque usted adentro lo ve con una carita de ángel, pero fuera de allí, un creyente llevaba a otro hermano a los tribunales. Algo así como, mira, aquí estamos cantando gloria, gloria, aleluya, pero mañana te veo en el tribunal. Te voy a hacer trizas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hacían estos corintios? En los tribunales los despojaban de sus bienes a los hermanos, a otros hermanos, los dejaban en la calle, hombre. ¿Diría usted que no pensaban todavía a la manera pagana? Es cosa común que se justifiquen diciendo, bueno, la iglesia es una cosa y fuera de ella es otra cosa. Y yo digo que un creyente así no deja de ser un seguidor de Aristóteles y no de Cristo. Y creo que con todo esto hemos establecido una mejor perspectiva para entender lo que pasaba con la iglesia de Corinto. ¿Cómo me gustaría terminar todas estas clases, estos mensajes sobre el capítulo 13 y que mis hermanos de allá de Centroamérica me acompañaran? Ese es mi deseo en el alma. ¿Cómo me gustaría? Aunque les agradezco todo lo que han hecho por nosotros. Pero avancemos en este versículo 4, donde ahora dice el apóstol, dice, el amor es benigno. Aristóteles diría otra deficiencia más. Pero, ¿qué cosa es eso de ser benigno? En el griego significa ser propenso a complacer en lo que es justo. Significa ver la manera de ser útil. Y bien se puede decir que es un amor que tiene compasión. Pero voy a agregar que ese amor benigno implica la idea de algo que es activo. ¿Escuchando? Ese amor implica la idea de que al decir que es benigno, significa que es activo. Porque el amor de Dios no es un amor contemplativo como eran los dioses griegos. Decían que los dioses no tienen sentimientos y que ellos pueden ver a los hombres haciéndose pedazos y ellos no tienen ninguna emoción. Son contemplativos. Prefiero al Dios de los cielos que castiga, pero que tiene misericordia. Y luego cuando lo invocamos con el corazón en el nombre de Jesucristo, sus brazos eternos se extienden hasta nosotros y nos levantan de la miseria y de la nada.
prefiero al Dios de los cielos. De tal manera que el amor de Dios no es contemplativo, sino es un amor que se involucra en el bien del hombre. Y aquí hago otra precisión. Que puede ser que ese creyente diga, fíjese bien, estamos escudriñando, esculcando con el apóstol Pablo, levantando así las cosas, mira que hay otra, mira aquí está otra. Este creyente puede decir, bueno, yo no le hago mal, aunque tampoco le hago bien, yo no me meto. ¿Ha oído eso? No le hago bien a ese, tampoco le hago mal. Y no le hago bien, nada más que implica no hago bien pudiendo hacerle bien. El amor tampoco dice cosa semejante, porque es una manera de negarle el bien al prójimo. Es decir, una cosa es hacer el mal y otra cosa es omisión de hacer el bien, que también es una ofensa al Altísimo. En esta acepción del griego, implica una energía que revoluciona el pensamiento. Una energía que le da compasión, pero que usted quiere hacer algo y lo hace. Ese amor hace que las cosas sucedan porque hay la intención de que sucedan. Luego entra en juego la facultad pensante, que se activa para buscar maneras de beneficiar a otro en lo que es justo. Nunca el beneficio de Dios es en lo injusto. Y según el griego, la palabra usada para ese amor compasivo, y que es un sinónimo de benignidad, significa que ese amor activo, ¿sí? Ese amor activa toda la vida emotiva y luego la somete a la facultad pensante del creyente. A eso lo llamaré como la ayuda inteligente, que no es una ayuda por un mero sentimentalismo. El sentimentalismo más que todo es pragmatismo, pero no es algo pensado inteligente. El Señor Jesús tuvo compasión de una multitud que la vio en verdadero abandono espiritual y en miseria, abandono de sus pastores, que eran como ovejas que no tenían pastor, pero sí tenían, pero era como si no lo tuvieran, expuestas e indefensas. Aunque la versión de los fariseos fue lapidaria, la gente común no conoce la ley, ¿sí? Y el que no conoce la ley es maldito. ¡Ay, qué declaraciones tan cariñosas, tan bondadosas y tan benignas, que también están en los labios de los creyentes! Pues es que se lo merece. ¿Qué le parece? Así que casi escucho en los labios de muchos creyentes la frase farisea. La idea de eso sería, ¿por qué ocuparse de esa gente? Como dijo alguien en siglos pasados, citando esto mismo, ¿sí? Decían que había gozo en el cielo cuando un pecador era destruido. No dice la Escritura eso, pero ellos eran la interpretación de la interpretación de la interpretación. Es lo que yo llamo la fe de opinión. Era el absurdo de los absurdos, porque en el pensar de los griegos, emociones como la bondad, la misericordia, no son propias de los dioses. Pues los dioses son inconmovibles, impasibles. Bueno, el de los griegos sí, nuestro Dios no. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se compadece de nosotros, y su Hijo amado nos dejó su nombre para pedirle al Padre en el nombre suyo. En los dioses, decían los griegos,
hay ausencia de inquietudes. Por lo tanto, este Jesús no puede ser Dios, porque lloró, porque mostró la deficiencia y la poca virtud del amor y de la compasión. Jesús no puede ser Dios. ¿Ya entendió por qué no aceptaban también eso? Dijo Platón respecto a la indiferencia de los dioses hacia los humanos. Una piedra, dijo, me oiría más fácilmente que el dios Júpiter. Y yo estoy de acuerdo con las palabras de Platón. Y digo, pero este Jesús, nuestro Salvador, sí oye y ve al hombre. Y esta mañana usted puede invocar al Padre que tiene amor por nosotros, que es compasivo, que es benigno, porque ese es el amor. Hermano Isaí, allí nos vamos a quedar esta mañana con esa enseñanza que yo espero nuestros hermanos creyentes revisen y encuentren todo ese montón de cosas que todavía el creyente viene cargando del pasado. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Bueno, gracias, pastor. Le agradecemos en esta oportunidad que se nos ha dado, agradeciendo al pastor Natividad Ramos por esta enseñanza, que nunca es tarde para comenzar como se debe hacer las cosas acerca del amor. Muy linda la enseñanza. Gracias, pastor, una vez más, agradeciendo a nuestra gente, a toda la audiencia que nos está sintonizando. Le damos infinitamente gracias una vez más a nuestro hermano director Jorge Andrade y la ciudad de Chinandega, Nicaragua, por este tiempo que se nos concedió, ya que este será el último programa que estamos en Estéreo Vida aquí en esta ciudad de Chinandega. Muy agradecidos a usted también, que lo hace posible, pero nosotros continuamos aquí a través de esta radio oración. Así es que gracias y bendiciones. Le estaremos dejando nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no duden en hacerlo en cualquier momento. Y una vez más, infinitamente gracias a usted que lo ha hecho posible, y que la palabra traiga vida en abundancia. Fueron mi defensa, mi auxilio y mi ayuda, y cuando la ciencia cerró toda puerta, yo vi tu respuesta y vi tu favor. Alabo tu nombre, Señor de señores, te alabo y te adoro, mi Dios poderoso, te exalto y te rindo a ti los honores, mi Dios eterno y maravilloso. Te doy toda gloria, te doy toda honra, por lo que tú has hecho, por todas tus obras, a ti vivo y santo, mi Dios soberano. Te adoro y te canto, a ti doy la gloria. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Has sido mi todo y quiero decirlo en todas mis pruebas. Tú me has sostenido, has sido mi fuerza, mi fe y mi refugio en cada
la batalla. Tú has sido mi espada, mi guía y mi escudo. Estuve sedienta, enviaste tu lluvia en medio de duda. Hallé tu verdad y la claridad, ¿y en dónde estaría? ¿Y yo quién sería sin tu inmensa gracia y sin tu amor? Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.